Hola, buenos días. Bienvenidos al tema número 3. Este es el recurso con el que vamos a estar nosotros trabajando para la comprensión del tema número 3. Clasificación del tipo del documento fuente. Les voy a mostrar en pantalla un diagrama de proceso a través del cual vamos a efectuar las actividades o la comprensión de cómo se debe clasificar el tipo de documento fuente. Esto con el objetivo de que el participante del curso pueda identificar los tipos de documento fuente, este documento fuente con las pólizas que le corresponda y que posteriormente, una vez registrado en póliza, puede identificar este documento fuente con el catálogo de cuentas, el código del catálogo de cuentas que le corresponda. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos un diagrama de proceso. Este tiene un inicio a través del cual nosotros hacemos las preguntas derivadas de la documentación fuente. De este lado, del lado izquierdo, tenemos los diferentes tipos de documentación fuente que corresponde a la documentación comprobatoria. Encontramos diferentes. La documentación fuente puede ser los estados bancarios que se reflejan los intereses ganados, cheques de algunos clientes, cualquier medio electrónico de pago, SPI, transferencia electrónica. Y de la misma manera, las fichas de depósito donde se ha realizado algún depósito en efectivo o en cheque por parte de la empresa, que puedan corresponder a diferentes conceptos de operaciones donde se perciba algún ingreso a la empresa. Otros tipos son los cheques que se vayan a expedir. Otro tipo son esos mismos estados de cuenta, pero que reflejan las comisiones ganadas, comprobante de cualquier medio también electrónico de algún pago o un cobro que se haya efectuado, comprobantes del pago en efectivo, comprobantes de pago de préstamos. De la misma manera, los documentos, otros tipos de documentos fuentes van a ser las facturas de ventas, ya sea a crédito o al contado, así como también los formatos de papeles de trabajo, de depreciación o de amortización de las diferentes partidas de la organización. Cuando yo tengo todo ese documento fuentes, nosotros vamos a conocer que existen 3 preguntas que nosotros podemos realizar. La documentación fuente comprueba una entrada de dinero a la empresa y tengo 2 alternativas, sí o no. Si es no, si ese documento no me comprueba un dinero que ingresa a la empresa, entonces tengo que hacer la otra pregunta. Esta documentación fuente comprueba una salida de dinero a la empresa y si no es así, tengo que realizar la siguiente pregunta. La documentación fuente no comprueba ni entradas ni salidas de dinero de la empresa, lo que me va a dar la partida a que entonces, si da contestación a esta pregunta, entonces esta documentación fuente debe acompañarse de una póliza de diario. Vuelvo a regresar al inicio y pregunto si la documentación fuente comprueba una entrada de dinero a la empresa. Tengo 2 alternativas, sí o no. Si es no, paso a la siguiente pregunta. ¿La documentación fuente comprueba una salida de dinero a la empresa? Si me dice que sí, mi siguiente pregunta es, ¿se pagó con qué? Si es con cheque, se va a elaborar una póliza de cheques y la documentación fuente va a estar acompañada de una póliza de cheques. Posteriormente, tenemos si se paga con efectivo, transferencia, SPI, entonces lo que se va a registrar, se debe registrar esa documentación fuente en una póliza de egreso. Y esta documentación fuente va a soportar entonces una póliza de egreso. Una vez que yo tenga identificada mi documentación fuente con el tipo de póliza que se va a utilizar, entonces hay que adjuntar la documentación comprobatoria, es decir, la documentación fuente, realizar el llenado de la póliza, lo que corresponde al cuerpo, al encabezado y al pie de la póliza, y posteriormente empezar a ordenar las pólizas y finalmente archivar las pólizas que correspondan. Este es por el análisis de la diferente documentación comprobatoria. Acompañado a esto, tenemos que identificar las cuentas contables en el catálogo de cuentas contables. Entonces, cuando nosotros hacemos la identificación
de cada cuenta contable, entonces nosotros partimos de lo mismo, de la documentación fuente. Tenemos que analizar la documentación fuente. Este análisis que vamos a realizar va a implicar la presentación y la cuantificación. Cuando yo hago de presentación, me refiero a qué cuentas contables se afectan. Yo en el proceso, en el diagrama de proceso anterior, yo identifiqué el tipo de póliza que va a acompañar a la documentación fuente. Ahora, dentro del llenado de pólizas, yo tengo que realizar la presentación y la cuantificación dentro del cuerpo de la póliza. Es por eso que yo necesito identificar las cuentas contables que se afectan y posteriormente identificar qué importe aplica en cada cuenta contable. Para ello voy a hacer la siguiente. En el caso de la presentación, tengo que identificar lo siguiente. La cuenta que yo identifique pertenece al rubro del activo, del pasivo, del capital, de resultado a acreedoras o resultado a deudoras. Para eso yo debo hacerme las siguientes preguntas. Para que yo sepa si es un activo, debo de preguntarme, ¿afecta los derechos de la empresa? ¿Los derechos o las propiedades de la empresa? Si es sí, pues es un activo, ¿sí? Y me correspondería ver, identificar dentro del catálogo de cuentas qué tipo de activo corresponde. Si yo deseo identificar el pasivo, la pregunta que yo debo de hacer es, ¿corresponde a una obligación de la empresa o una deuda de la empresa? Si es sí, pues entonces ya identifique que es pasivo y tendría que ir al catálogo de cuentas e identificar qué tipo de pasivo es. En esta operación se identifica, afecta o pertenece al rubro de capital. ¿Cómo lo voy a saber? A través de la pregunta de si corresponde a una aportación de socios o a una reinversión de utilidades. Y si es uno de resultados acreedoras, pues mi pregunta debe ser, ¿genera un ingreso a la organización? Y en el caso de saber si es resultado deudora, es, ¿genera un gasto o un costo a la organización? Una vez que yo identifique al rubro al que pertenece, yo tengo que saber cómo le va a afectar a ese rubro o a la cuenta que yo identifique. ¿Va a aumentar o va a disminuir? Entonces, cuando yo identifico si aumenta o disminuye el rubro, entonces ahora tengo que realizar la siguiente frase para identificar qué efecto tiene. Vamos a suponer que es bancos. Entonces, si la cuenta de bancos es de rubro de activo, y entonces la relaciono con las reglas de cargo y abono. Entonces, las reglas de cargo y abono señala que todas las cuentas de activo, para aumentarlas, se cargan y para disminuirlas se abonan. Por lo que la cuenta de activo se va a aumentar, se va a cargar para aumentarla, ¿sí? Es decir, voy relacionando el rubro con la cuenta y la cuenta con la regla de cargo y abono para saber el efecto si va a aumentar o si va a disminuir. Una vez que yo ya sepa qué rubro es, cómo se llama la cuenta, si se aumenta o disminuye, entonces empieza la búsqueda del nombre de la cuenta contable y su código en el catálogo de cuentas. Reviso en el catálogo de la cuenta y entonces ya puedo identificar dentro del propio documento fuente el número de cuenta, el código del número de la cuenta de acuerdo con el catálogo de la empresa. Acabamos lo que es la presentación. En el caso de la cuantificación, pues es identificar el importe o realizar los cálculos que van a afectar cada una de las cuentas contables que correspondan a la póliza. Una vez que yo tanto ya identifiqué las cuentas contables y ya identifiqué el importe que va a llevar cada una, entonces vamos a identificar la póliza en la que se va a registrar y procede lo que ya platicamos de que entonces se realiza el llenado del encabezado, el llenado del cuerpo y el llenado del calce. Y con esto ya podemos entonces dar por finalizado nuestras pólizas y una vez finalizadas las ordenamos primero va el diario, luego va, primero va cheques, luego va, y finalmente terminamos con los ingresos, ¿sí?
y ya se coloca en la carpeta, se hacen los separadores y entonces podemos dar por finalizado ese periodo en el que estamos terminando de realizar la contabilidad para proceder a la segunda fase, que sería la captura en un sistema contable. Como ustedes pueden ver, todo lo que les he platicado y les he explicado el día de hoy tiene como fundamento la bibliografía que se encuentra en la parte de debajo, que son las referencias bibliográficas sobre el que se basa este diagrama. Y con eso hemos finalizado la actividad del día de hoy. Pasen un buen día.